Este bloque es presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Y hoy queríamos traer todo lo que es el mercado de renta variable, o más conocido como el mercado de acciones. Y ahí si Vale me ayuda, quizás podemos empezar ya con la primera placa, porque a mi criterio cuando hablamos de la bolsa de valores, luego directamente nos vamos al mercado de acciones y pensamos esas películas de Wall Street, como también las grandes empresas que cotizan en bolsa. Y bueno, de hecho esta lámina un poco, en cierta manera, representa dos índices bastante conocidos, importantes, que están prácticamente todos los días en los canales también de negocios, en los diarios económicos, que un poco el índice del S&P 500, Standard Poor's 500, que básicamente es la línea azul, para que vea la audiencia. La línea naranja representa el índice de Nasdaq, y son dos índices que recogen, digamos, el desempeño justamente del valor de las acciones, digamos, en el mercado. Y en gran medida, ¿por qué son importantes? Porque, como, bueno, vale la redundancia, son índices que ponderan estos desempeños de todas las empresas que están incluidas ahí, y cada índice tiene su particularidad. Por ejemplo, el índice de Nasdaq por lo general concentra aquellas empresas tecnológicas que son las que más usamos, como Google, Alphabet, Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, también Samsung, Apple, etcétera, Netflix Live. Y de hecho también en la siguiente lámina podemos ver justamente que acá, por ejemplo, este es el desempeño, el valor de las acciones en dólares, es decir, $380 valía antes de la pandemia una acción, digamos, de Netflix. Como vemos, durante todo este tiempo, hasta noviembre del 2021, el valor fue creciendo, llegó a ser $679 la acción. Lo mismo en el color verde vemos el desempeño de Facebook, o sea, en la pandemia valía aproximadamente al inicio $215 la acción, fue subiendo hasta 324 y hoy está muy por debajo de los niveles prepandémicos, por todos los efectos que algún día podemos explicar. Pero aquí básicamente, y con esto un poco voy cerrando, es un mercado que tiene montones de, bueno, en los Estados Unidos el mercado desarrollado, un mercado que está muy desarrollado. Nosotros siempre solemos decir, o Manuel Ferreira en verdad que suele decir, nosotros en Paraguay ahorramos por lo general en certificado de depósito de ahorro o en lotes, ¿verdad? En Estados Unidos la gente, es muy común que las familias ahorren en acciones, están muy disponibles, la mayoría de las empresas cotizan en bolsa, y aquí tenés estrategias desde, por ejemplo, inversores que lo normal, que se dice, bueno, toman posiciones en largo, significa, como vos, Lai, por ejemplo, que un día compras una acción de una empresa y esperás que con el tiempo, así como acá, el valor de esa acción vaya subiendo, se valorice, y después podés venderlo. Fernando, tengo una pregunta. Sí, una claro. pregunta, señor profesor. Un paraguayo, un paraguaya puede tener una acción, puede comprar una acción de cualquier empresa paraguaya, es decir, de cualquier empresa paraguaya que cotice en la bolsa, o cualquier empresa extranjera. Correcto. Para el mercado bursátil local es así. Cualquier paraguayo o paraguaya puede comprar una acción de todas las empresas que estén registradas. En unos cuantos slides más tenemos un poco más de detalle acerca de la cantidad de empresas que tenemos hoy en día emitiendo capital, o sea, las SAECAS serían, o sea, son sociedades anónimas emisoras de capital abierto en particular, las que pueden vender acciones, pero sí están disponibles para todos los paraguayos y paraguayas las acciones dentro de Paraguay. Podrían establecerse algunos acuerdos, digamos, con empresas del exterior que le puedan dar acceso a los paraguayos a los mercados financieros de Estados Unidos, de Londres o de Singapur, pero localmente no tenemos una herramienta en la bolsa de valores que permita esa interconectividad. Todavía no puedo tener entonces una acción en Netflix. Desde la Bolsa de Valores de Paraguay no, pero bueno, estamos también trabajando dentro de lo que es la estrategia de la Bolsa de Valores, dentro de unos años empezar a dar más acceso tanto a inversionistas del extranjero como inversionistas locales, a herramientas extranjeras, a poder hacer este tipo de compras en otras geografías.
Bueno, pero de todas maneras, sí, como nos dice Fernando, tenemos la posibilidad de, en vez de ahorrar en lotes, que es lo más común y lo que conocemos, por eso siempre apostamos a lo que conocemos, pero la idea es ir conociendo otras alternativas. También se puede ahorrar comprando acciones de las empresas que están disponibles para eso aquí en Paraguay. Y por eso Fernando tiene esta presentación que vamos a pasar a la siguiente página. Antes, un ratito antes más, ahí vale, acá hay, por ejemplo, bueno, preguntas que generalmente se hacen, por eso yo, la complejidad. Son mejores las empresas cuyas acciones pagan dividendos. Y ahí, por ejemplo, por decir, para entrar un poco en el debate y la complejidad nomás, para que la audiencia siga, sí, por lo general hay empresas que pagan muy buenos dividendos, y ahí Fernando después nos va a explicar cómo es ese mecanismo, pero también es cierto que hay empresas que capitalizan esos dividendos. Capitalizar, por otro lado, no significa necesariamente algo bueno, entre comillas, porque puede ser para poder refinanciar y reestructurar sus deudas, como también puede ser algo muy positivo que capitaliza para expandirse y de esa manera ganar más mercado. O puede ser una mala inversión, se invirtió pensando en algo que después no funcionó. Y ese es todo el tema del riesgo que tiene la actividad empresarial de las acciones, pero así como decimos, y ahí sí vale en la siguiente, este es un típico ejemplo de mucha discusión que fue el año pasado. No sé si se acuerdan cuando Cristiano Ronaldo, creo que fue después de un partido de la Eurocopa, creo que era Portugal-Hungría, en la conferencia había 2 botellas de Coca-Cola, él saca la botella de Coca-Cola, pone la botella de agua y dice agua, algo así, Coca, no. Y con eso las acciones de Coca-Cola cayeron como 2%. Yo no sabía eso. Y ahí muchos diarios, por ejemplo, bueno, en gran medida creo que tiene una posición, el titular bastante bien, dice las acciones de Coca-Cola se dieron a la baja tras un gesto de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, como muchos otros portales decían la pérdida de $4.000 millones en bolsa de Coca-Cola, y verdaderamente Coca-Cola con este movimiento perdió $4.000 millones, y en verdad estrictamente no, porque cuando una empresa emite en bolsa, hace una oferta pública, en ese momento es donde recibe el fondeo. Es decir, Gladi S.A. sale a la bolsa. Pero si en ese momento quisieran vender esas acciones, va a tener un valor por debajo de lo que se había ofrecido. Por eso, pero correcto, ahí sería por debajo de lo que estaba antes de la conferencia de prensa, pero no necesariamente eso genera un egreso del lado de los activos de la empresa. Es decir, baja obviamente la cotización del precio de la acción en sí, pero no necesariamente significa que la empresa tiene un egreso sujeto a eso. No vas a vender nomás tu acción ahí, no te vas a emprender. Pero vos, Gladi, por ejemplo, que tenía la acción de Coca-Cola que valía $50, y en ese momento bajó por el gesto de Cristiano Ronaldo. Cristiano, vamos a entonces en ese momento, vos que tenías 10 acciones que valían ponerle $50, tenías como patrimonio, digamos, en tu activo tenía $500. Si bajó la acción a 40, en ese momento vos, accionista, no Coca-Cola, es donde tuviste ese descenso y esa pérdida. Pero eso un poco por la complejidad, pero ahora sí, si podemos pasar, vale. Creo que es fundamental para entender cómo funciona el mercado y una aplicación. Así que, Fernando. Bueno, justamente, y yendo mucho a la consulta que estaba haciendo, cuando nosotros hablamos de títulos de deuda o de acciones dentro del mercado bursátil, estamos hablando de una parte del balance, ya sea el pasivo o el patrimonio neto. Cuando en los programas anteriores hablábamos de bonos, por ejemplo, ahí estábamos hablando de títulos de deuda, que esos son pasivos para las empresas, es decir, son deudas, ya sean comerciales, financieras, son instrumentos de renta fija, se le llaman, porque uno ya tiene previamente estipulado cuánto es lo que va a cobrar de interés por darle el dinero a esta empresa que le emitió un bono. Entonces, si te emitieron un bono al 10%, vos ya sabes que todos los años vas a cobrar 10% de ese título. Cuando uno invierte en los instrumentos de renta variable, en este caso acciones, estamos atacando lo que es el patrimonio neto de la empresa. Yo al comprar una acción me vuelvo en parte dueño de la empresa. No es que la empresa me debe, sino que yo soy dueño de un porcentaje del capital de esa empresa, o sea, de patrimonio neto dentro de esa empresa. Entonces, si a la empresa le va bien, yo cobro mis dividendos, y si a la empresa le va mal y decide no distribuir dividendos, bueno, yo no cobro ese año. Pero bueno, entonces eso se denomina un instrumento de renta variable, porque yo no tengo determinado un porcentaje exacto de cuánto es lo que voy a cobrar.
Entonces, en ese sentido, ¿es mejor la renta fija o la renta variable? Bueno, depende mucho del perfil de cada uno de los inversionistas y bueno, depende mucho también de entender los productos sabiendo que en la renta fija uno ya sabe exactamente cuánto es lo que va a cobrar y en la renta variable tenés, por otro lado, dos fuentes de generación de valor. Uno, lo que es, por ejemplo, la distribución de dividendos de la empresa y otra puede ser la evaluación de la acción. Entonces, a lo largo de los años eso sube de precio y yo a la hora de vender, bueno, ahí obtuve también una rentabilidad aparte del dividendo que pude haber cobrado durante todo ese periodo. Bueno, entonces, para hacer nomás para subrayar esto que nos está explicando Fernando y también Alfredo, tenemos esta posibilidad de ahorrar en acciones, de invertir nuestro dinerito, tanto seguramente de pequeños como medianos y grandes contribuyentes, o esto está más bien para los medianos y grandes. También los pequeños pueden invertir en acciones. Correcto, sí, en realidad del lado de los inversores todos pueden comprar, todo el mundo puede comprar acciones de todas las empresas que están cotizando. Bueno, creo que en unos slides más tenemos el detalle de las empresas. Hoy tenemos 41 empresas emisoras, si no me equivoco. Y bueno, siempre que estén disponibles y haya gente que quiera vender también las acciones, porque esa es otra diferencia de nuestro mercado. Hoy nuestro mercado está basado mayormente en la cotización de instrumentos de renta fija, es decir, en los bonos. Según la experiencia que vos tenés, Fernando, ¿cuánto es el precio? ¿Precio es la palabra de la acción? Correcto. ¿Cuánto es el precio de una acción, lo más bajo que te recuerdes? Hay acciones desde 90.000 guaraníes de algunas entidades financieras, pero de vuelta, son títulos que necesita tener una punta vendedora. O sea, yo necesito tener a alguien que me quiera vender a un precio tal. Entonces, bueno, ahí está sujeto también la ley de la oferta y la demanda dentro del mercado. Entonces, hoy en día nuestra bolsa y nuestro mercado bursátil en realidad, como está en una etapa bastante inicial del crecimiento de sus operaciones, la gente todavía está bastante enfocada en lo que es renta fija porque te genera en realidad una previsión y muy poca incertidumbre acerca de lo que vos vas a terminar cobrando. Pero en la historia en realidad de los mercados de capitales a nivel mundial siempre existe una conducta similar donde se arranca con los títulos de renta fija y a medida que el mercado va madurando se empieza a volcar la gente hacia los instrumentos de renta variable que son las acciones. Y ahí, Alfredo, lo que decía al inicio, en vez de tener lotes, la gente se va animando de la renta fija a la variable, porque finalmente en el riesgo está la ganancia. Totalmente, exactamente, y por lo tanto la renta variable presupone una mayor rentabilidad por el riesgo que tiene, porque yo no sé cómo le va a ir a esa empresa en ese año. Por supuesto que hay especialistas que hacen análisis fundamentalista, análisis técnicos, claro, que tratan de ver justamente la proyección de lo que es la empresa, pero en gran medida es la pregunta que yo te digo, si yo soy un inversor, ¿verdad? Y acá tengo, digamos, por lo general, un instrumento de renta fija que me paga 10% al año. Y por lo general, si yo me arriesgo en renta variable, es porque espero que en cierta manera haya una mayor rentabilidad, si no en un año, pero por lo menos en un periodo de tiempo determinado. Por eso el riesgo debe compensar justamente la expectativa de retorno. Y esto por lo que decía Fernando, Gladys, estos son los volúmenes negociados a partir del año 2015, están en millones de dólares, y si bien en parte podemos ver un crecimiento en volúmenes, que son estas barras azules, el año 2021 fue muy importante, cerca de 68 millones de dólares de volúmenes negociados en renta variable, pero por otro lado estas líneas celestes representan la participación de ese volumen negociado sobre el total de lo negociado en ese año en la bolsa. Entonces, si bien, como decimos, hay un crecimiento en volumen, podemos ver que en su participación todavía se mantiene. O sea que acá en el 2022, 2,5, 97,5 son volúmenes en renta fija y solo 2,5 en renta variable. Correcto, es así, esa es la distribución. Abismal es la diferencia, Fernando. Sí, por eso te digo, hoy estamos basados básicamente en los instrumentos de renta fija. Todavía estamos en esa etapa de dar a conocer mucho más los productos, pero bueno, en realidad, y de vuelta por la experiencia que vemos de geografías donde tienen mercados bursátiles un poco más desarrollados, empiezan así generalmente y la gente después, de hecho vemos que se está animando más, por ejemplo, a emitir tanto a emitir
capital, o sea, emitir acciones en las empresas emisoras y a comprar esas acciones por el lado del inversor. Eso es un detalle, como conversábamos también y hablábamos acerca del proceso de traer nuevos emisores a lo que es el mercado bursátil. Todavía algunos tabúes o algunos mitos acerca de abrir mis balances o abrir mi información que tienen hoy en día muchos sectores empresariales. Eso es algo que se va a ir perdiendo probablemente con el tiempo y la gente se va a terminar dando cuenta en realidad que abrir y disponibilizar la mayor cantidad de información posible de la empresa de uno favorece más a lo que es la gestión y el mantenimiento de la gestión todos los meses que a revelar alguna estrategia comercial o financiera que puedan usar mis competidores en mi compra. Y ahí, Valeria, si podemos unir a la última lámina y después quizás volvemos a esta para cerrar. Yo ahí te preguntaba, o sea, tengo una pregunta, Fernando. Yo soy una empresa familiar, están las acciones, yo quiero emitir en bolsa. Correcto. En ese sentido hay una serie de requisitos que uno tiene que cumplir. No es nada muy complicado, pero en primera instancia se deben modificar los estatutos de la creación de esa sociedad para justamente incluir la facultad de poder emitir acciones dentro del mercado. Entonces, se plantea como un estándar, un capital integrado mínimo de 1.000 salarios. No es así y justamente también una de las posibilidades del mercado es emitir bajo el régimen de pymes, por ejemplo, donde se establece un capital integrado de 150 salarios mínimos. Y bueno, una vez modificados los estatutos, uno hace la solicitud, recordemos siempre en la CNB, que es el ente regulador del mercado bursátil. Entonces hace la solicitud en la CNB, se registra al mismo tiempo en la Bolsa de Valores, ahí se registra como emisor, como SAECA en principio. Posterior a eso lo que hace es registrar el instrumento que es la acción. Uno primero se registra como emisor de capital abierto y después de eso se registra las acciones que va a querer comercializar dentro del mercado. Y bueno, y posterior como último paso ya está la emisión donde se disponibiliza a toda la plataforma de negociación lo que es la famosa campana. Exactamente. Una MIPYME, o sea, una pyme de 150 salarios mínimos, más o menos 350... 375. 400 millones de guaraníes de capital. Correcto. ¿Una empresa por acción simplificada podría? Hoy en día, por el reglamento actual, no contempla todavía las EAS, porque en realidad, bueno, el reglamento salió previo a lo que es la modalidad de empresas Fernando, de acciones actualizame ese simplificadas. reglamento. Está en proceso, claro, ahí tenemos que hablar con la gente de la CNB, pero claro, está en proceso y ya estamos en tratativas. Nuestros amigos de la CNB. Bueno, entonces... Sí. Hágale. No, en el antepenúltimo vale, porque esto es un poco lo que decía Fernando, para que también la audiencia pueda ver. Hoy tenemos, ahí te dejo, Fernando, 41 empresas. Sí, bueno, tenemos 41 SAECAs ya registradas, de las cuales, bueno, 28 están emitiendo dentro de lo que es el sistema tradicional. El sistema tradicional se refiere a que todavía están emitiendo acciones cartulares, o sea, un cartón impreso. Y tenemos 12 ya que están emitiendo acciones escriturales. Las acciones escriturales son las acciones ya digitales, donde no hay una impresión de un cartón como tal, sino simplemente se lleva un registro de quiénes son los tenedores de esas acciones. Y además que hoy las acciones ya no son anónimas. Correcto, ya son todas nominativas. Ya son nominativas. Y justamente el sistema electrónico de negociación lo que permite es tener un tracking en tiempo real de quién es el tenedor de cada una de esas acciones. Sí, y por último... por último tenemos las administradoras de fondos, que son sociedades en realidad creadas para recaudar fondos de diferentes inversores y establecer bajo un manual de inversiones un conjunto de posiciones y comprar cierta cantidad de instrumentos. Se consideran en realidad empresas emisoras de instrumentos variables porque bajo el rol de las administradoras de fondos nosotros tenemos un manual más o menos en qué va a invertir la administradora, pero la rentabilidad se establece como un objetivo, no como algo fijo. Entonces, bueno, puede variar más o menos en base a lo que la administradora de fondos se propone, ¿verdad? Alfredo, vos que sos economista y sabes tanto, ¿cuántas empresas tenemos en nuestro país más o menos? ¿O cuántos contribuyentes? No sé, quiero nomás hacer una referencia, pero en realidad parece que no hay punto de comparación. Tenés acá un par de decenas de empresas lo que pasa es que participan del mercado de capitales. Hay un estudio de informalidad, ¿verdad? De empresas que ni siquiera están, bueno, informal en el sentido de no registradas y que encima no cumplen, digamos, bueno, con un requisito. Ahí era cerca del más del 60%.
O sea, creo que eso también es un límite. Pero yo veo, Gladys, de repente lo que dijo Fernando. 97 estoy sumando. 97, 98, 99, 105. No, de las AECAS otra vez están divididas en 28 del sistema tradicional y 12 escriturales y hay una que está en proceso, digamos, no, entonces es 41, 28 y 16. Son menos. Pero todavía. lo interesante, Gladys, es que cuando vos ves mercados de valores, de capitales desarrollados en la región y en los países desarrollados, prácticamente no hay empresas grandes que nos estén cotizando en bolsa y nosotros vemos de estas 41 empresas, qué interesante que por lo menos las 500 que más recaudan, por ejemplo, que pagan las tributos. principales aportantes. Las principales aportantes, es que qué interesante entendemos... sería para darle dinamismo, digamos, al mercado y a veces más también está ese mito de que, bueno, yo al emitir en bolsa pierdo el control de mi empresa. Y no es así, porque no necesariamente emitir en bolsa significa que tenés que vender esas acciones. Correcto, y ahí en ese sentido, bueno, y sumando nomás a lo que dice Alfredo, existen diferentes herramientas también dentro de la emisión de acciones. Uno puede emitir acciones ordinarias o preferidas, por ejemplo, voy a entrar un poquito en el detalle, pero solamente para aclarar, las acciones ordinarias también cuentan con un voto a la hora de una asamblea, por ejemplo, de accionistas, y las acciones preferidas no tienen voto, son sin voto, pero tienen, digamos, preferencia de cobro a la hora de distribuir dividendos. Entonces existen ciertas herramientas para que uno siempre resguarde lo que es la gestión de la empresa, uno que generalmente es dueño y un poco lo cuida a su empresa como un hijo a veces. Entonces, bueno, no es que va a perder el control de la empresa tampoco. Y uno necesita recurrir a una casa de bolsa para poder no comprar necesariamente, una acción. para poder comprar la acción sí. De hecho, uno necesariamente tiene que constituirse como un comitente, o sea, como un inversor a través de una casa de bolsa que es quien le va a disponibilizar todos los instrumentos, las acciones y bonos disponibles dentro del mercado. Bueno, y ahí seguramente la casa de bolsa te va a estar orientando, mira, estas son tus opciones disponibles y ahí vas a elegir, bueno, cuál es la que te conviene finalmente. Correcto, así como cuando hacíamos la comparación de los protagonistas dentro del mercado bursátil a lo que es el fútbol y decíamos la casa de bolsa que son como los directores técnicos, ellos nos van a decir cómo tenemos que hacer para invertir o para emitir, entonces bueno, son un poquito los que dirigen de ese lado del mercado. Hay que buscar un nuevo ejemplo. nuevo Porque los ejemplo. DT siempre son los odiados. Los amados. ¿Los amados o los odiados? O los odiados. Posición ingrata, me parece. Alfredo, Fernando, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto sumamente interesante. Siempre compartimos con nuestra audiencia también, colgamos nuestra página de C Digital para seguir, para ver otra vez, si por ahí no entendimos en la primera vez, bueno, ver una segunda. Pero igualmente, una vez al mes, Fernando Gil viene aquí acompañado de Alfredo Pereira, todo el equipo de MF Economía, para darnos algunos detalles más a fondo de lo que hoy se puede hacer en la Bolsa de Valores. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, buenas tardes. Este bloque fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.